En estos tiempos de confusión, de desinformación, de apostasía y de malas interpretaciones de la palabra de Dios, es necesaria la verdadera revelación del Espíritu Santo, junto con el estudio teológico, hermenéutico y con la etimología de las palabras bíblicas. Por esa razón, deseamos invitarte a que te quedes con nosotros para estudiar juntos diversos temas importantes para este tiempo final en Escudriñando las Escrituras, con los pastores Mario y Luz Rivera y otros ministros invitados que nos guiarán a través de la sana doctrina escrita en la palabra de Dios. Esto es Escudriñando las Escrituras. Bienvenidos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es su segmento Escudriñando las Escrituras. Quiero pedirle su atención para los próximos minutos que estaremos abordando la continuación del tema que he titulado Los esquemas de la tentación. Para ello quisiera invitarlo que me acompañe a 1 Corintios capítulo 10, verso 13 en la Biblia Nácar Colunga y que juntos podamos leer este pasaje que dice así: No os ha sobrevenido tentación que no fuera humana, y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes dispondrá con la tentación el éxito, dándoos el poder de resistirla. Dijimos en el segmento anterior de que aquí hay algo muy especial que es lo que debe de ser escudriñado. Y es que el apóstol Pablo está diciendo que la tentación viene en la base de nuestra humanidad. Por eso dice que no os ha sobrevenido tentación que no fuera humana. Es decir, de que el enemigo, Satanás o el tentador, a pesar de que es una entidad invisible, que es una entidad espíritu que tiene poder, Dios mismo no permitirá que use ese poder sobrenatural para tentarnos, sino que Pablo escribe a los corintios para que ellos puedan ser conscientes y responsables de que la tentación trae un esquema, trae un diseño que va a ser utilizado contra la vida del creyente, hombre o mujer, pero en nuestra humanidad, en la base de nuestra humanidad. Y por eso entonces decía que hay tres áreas en el cuerpo que son donde la tentación intenta pegar, golpear o está enfocada como un tiro al blanco. Y estas tres áreas se encuentran en el cuerpo, las cuales son las que más sufren la tentación o son donde pues por esquema, por estrategia están enfocadas a comenzar a causar los estragos a manera que el creyente caiga en el pecado. Estas tres cosas son, por supuesto, la parte química de nuestro cuerpo, la parte imaginaria o donde se forman las imaginaciones de nuestro cuerpo y donde está también el mayor nivel de magnetismo en nuestro cuerpo. Siendo así, entonces, que la tentación, uno de los esquemas que tiene es el lado químico, otro el lado imaginario y otro el lado magnético. Es por esa razón que yo creo que sí es importante que cuando nosotros pensemos una vez más a partir de hoy en la tentación, no apartemos de nuestro corazón y de nuestra mente cuál es la intención que el enemigo tiene, qué parte de nuestro cuerpo es la que el enemigo va a tratar de hacer blanco en ellas. Ahora, creo yo con todo mi corazón entonces de que la parte que nos corresponde es hablar del lado químico de la tentación. Y cuando pienso en eso, no puedo pasar por alto la importancia de reflexionar en algunas cosas. Es decir, ¿qué es en sí la tentación y qué es lo que produce de tal manera que a la gente la lleva a arriesgar cosas muy valiosas en su vida
y que no logran ser comprendido, analizado, reflexionado, media vez que la tentación ha logrado golpear la parte química, la parte imaginaria y la parte del magnetismo, y que una persona teniendo todas esas bendiciones, en el momento del apogeo, del auge de una tentación, no logre valorar que como consecuencia puede darse que su matrimonio se afecte, que la familia se afecte, que la economía se afecte. Y por qué no decirlo también, quizás la posición ministerial y su testimonio. Y que aquella persona no logre captar realmente el precio que se va a pagar, porque la tentación está llevando que aquella persona pase por alto todas aquellas consecuencias. De manera que puede haber gente de Dios, hombre o mujer, que saben que aquello es malo lo que van a hacer, sin embargo, lo pasan por alto. Quiero decir también que es interesante pensar que siendo buenos hombres y buenas mujeres, comiencen a planificar en sus propias mentes aquello malo que la tentación les sugirió, pero que ya no lo miran tan grave para poder decir, no, yo no voy a caer en esto, sino que aquella tentación ha logrado provocar cosas que entonces le hacen sentir bien a sabiendas que es malo, le hacen sentir deseoso de algo a sabiendas de que hay en riesgo muchas cosas, que hay muchas consecuencias, sin embargo, caen ante la sutileza del esquema de la tentación. Entonces, por eso es que quisiera enfocarme en primer lugar en esta parte. Y cuando hablo del lado químico, pues quiero llevarlo a usted a pensar y pues a recordar o aceptar que hay 4 químicos del placer y del deleite en nuestro cerebro. Es decir, no que literalmente existan 4, hay muchos más, pero 4 de ellos, quiero referirme, son los más importantes, y de estos 4 hay uno que sobresale, que es el que puede llegar a ser, digamos, manipulado por una tentación. Entonces, quiero presentarle, por ejemplo, que hay 4 sustancias en nuestro cerebro que son llamadas también neurotransmisores. Uno de ellos es la dopamina, la serotonina, la norepinefrina y también el químico GABA, que sus siglas significan ácido gamma aminobutírico. Ahora, cuando estos químicos están fuera de su balance, entonces el ataque que viene a una persona a través de la tentación tiene su efecto. Cuando hablo de que están fuera del balance, me refiero, digamos, si pongo como ejemplo la edad biológica de una persona, el hombre, por decirlo así, puede haber un desbalance, especialmente en el químico de la dopamina, que por los años que ha vivido, pues aquello ha venido, ¿verdad?, menguando por la falta de algunas cosas o actividades que son normales para mantener un buen límite, como es el deporte, la buena alimentación, estar libre de estrés, etcétera. Hay varias cosas, pero el punto es de que cuando aquello ha perdido su balance, es una de las puertas que el enemigo utiliza para tratar entonces de manipular eso que está fuera de desbalance, y entonces lo hace a través de una tentación. Entonces, cuando nos enfocamos, por ejemplo, en el químico de la dopamina, es el mayor químico mensajero que nos hace sentir bien. Déjeme presentárselo de manera natural. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos un aroma agradable de comida, ahí ese aroma que llega por el sentido de nuestro olfato, pues hace que nuestra dopamina envíe una señal al cerebro de que es muy sabroso lo que está hueliendo. También cuando nosotros, digamos, nuestros ojos vemos un paisaje, un lugar bonito, ordenado, ahí también hay una recompensa de placer, hay una recompensa de deleite por lo que nuestros ojos están observando. Pero también puede ser enfocado a ver cosas negativas que pueden producir el pecado.
y puedo mencionar muchas cosas, pero me quiero enfocar realmente a cómo trabaja esto para después llegar a hacer mención de algunas cosas que son dañinas cuando traen el ingrediente de la tentación. El punto aquí es de que nosotros tenemos que darnos cuenta de la importancia de saber que Dios ha establecido deseos, placeres y deleites de manera natural. Y que estos, se podría decir, tienen una medida que es normal, natural en nuestra humanidad. Pero cuando una tentación trae el esquema de Satanás, toda tentación, por supuesto, trae el esquema de Satanás, la intención de ese esquema es de que una persona sobrepase la línea límite hasta donde nuestra dopamina debe de llegar de manera natural. Y entonces lo que sucede cuando eso resulta es que aquella persona entonces borra el nivel de lo normal, y entonces la siguiente vez cuando venga un estímulo, digamos, a su vida, va a siempre buscar ese estímulo, llegar al nuevo nivel de que la tentación ha producido. Espero haberme dado a entender. Sin embargo, quisiera ponerlo la información de una manera un poco más, digamos, organizada, y quiero presentárselo así. Por ejemplo, el desbalance de los 4 químicos del cerebro producen efectos. Eso está comprobado. Entonces, aquí quiero citar literalmente lo siguiente. Cuando hay demasiada concentración de estas sustancias o componentes químicos, oigan esto, cuando hay demasiada concentración de estas sustancias o componentes químicos, nos sentimos energizados, ya que los niveles moderados de dopamina nos hiperestimulan y el placer es mayor que el placer normal. Y la persona le presta demasiada atención a esa sobreestimulación y no logra separar lo que es normal y permitiendo con lo que es presión de la tentación para llevar a romper la voluntad de Dios y el pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el enemigo logra detectar si hay desbalance en nuestros químicos, o el enemigo logra detectar algunas debilidades con las que hombre o mujer batalla, entonces viene, le da un diseño, una estrategia a la tentación. Y lo que va a hacer es a ponerle a la persona frente o ante una situación que le produzca una manipulación al nivel de dopamina. Siendo así que entonces la dopamina viene a ser como dice ahí, estimulada, de tal manera que llega al nivel normal, pero lo sobrepasa. Al sobrepasar el nivel normal de la dopamina, y entonces ahora provocar un placer mayor que lo normal, en ese instante no solamente está teniendo una sensación el hombre o la mujer que le agrada, de deseo, de placer, de deleite, sino que a la misma vez esa dopamina manipulada y esa tentación tiene el poder de producir como un enjuague en su cerebro, es decir, como un rewash, como estarle haciendo un lavado de su medida normal de placer y de deleite. Quiero que me capte con esto. Todos tenemos una medida normal, todos. Dios nos diseñó. Cuando la dopamina normalmente está fluyendo por lo que está entrando por nuestros sentidos, estoy hablando de cosas naturales, buenas, normales, en una familia, en una casa, en lo que ven tus ojos, en una relación, el tocar la mano de tu cónyuge, etc., de manera normal. Entonces la dopamina ahí está fluyendo y te está dando esa recompensa de sentirte bien, de sentir placer y de deleite. Pero entonces cuando el enemigo presenta una tentación y se enfoca en el lado químico de nuestra naturaleza humana, entonces lo que va a tratar de hacer es a hiperestimular. Y es decir, cambiarte el nivel de medida de deleite y de placer. Oiga esto es tremendo. Y entonces cuando ya le pone un nivel más alto, a la misma vez le lava el nivel normal y natural, siendo así que para aquella persona ya tiene una medida nueva establecida.
ni cuenta se da de que va más allá de lo normal, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque el enemigo, mientras la tentación estaba suscitándose, entonces le está haciendo ese lavado de cerebro para que él no se dé cuenta. Algunas de las partes que juegan papel mientras una tentación está haciendo su objetivo, su trabajo, es 3 áreas que tenemos en el cerebro. Esas áreas se llaman corteza prefrontal, área tegmental ventral y el núcleo llamado accumbens, y también la amígdala, 3 partes de nuestra naturaleza. Por eso Pablo dice, no les ha sobrevenido a ustedes una tentación que no sea humana, porque las partes que va a afectar es el área tegmental, repito, ventral, corteza prefrontal, núcleo accumbens y la amígdala. Entonces, esto es importante que nosotros lo veamos, porque cuando eso se suscita, entonces se está dando ese lavado de cerebro. Quiero entonces llevarlo a esta nueva imagen para que usted se dé cuenta de lo que estoy hablando. 3 áreas donde en la parte roja se supone que ahí debería de salir una sombra azul para que usted pudiera ver, digamos, qué parte de nuestro cerebro está siendo afectado mientras la tentación se presenta. Ahora bien, quisiera llevarlo rápidamente a esta información que quiero que usted la capte, y por eso literalmente quiero presentársela para que usted pueda ver el significado. Por ejemplo, cuando el nivel de dopamina disminuye, también lo hace la motivación. Esto es importante. Por tanto, si las sustancias químicas naturales que Dios creó no están fluyendo por el cuerpo, por ejemplo, en un hombre, entonces en lugar de renovar su mente y su cuerpo, el hombre puede comenzar a ser blanco de la manipulación que lleva una tentación, con la intención de estimular externamente y en exceso la dopamina, de tal manera que aquello que va a ver le va a provocar un nivel mayor y le va a provocar un deseo, un deleite y un placer, de tal manera que si en ese momento no se renueva la mente, entonces aquella persona ha caído en la trampa. El siguiente paso sería como repetir el mismo proceso y repetirlo 2 o 3 veces, y en la medida que se va repitiendo, entonces se va dando siempre ese lavado de cerebro, es ese borrar, quitar la medida normal y natural hasta donde de manera divina Dios estableció en nuestra vida, siendo así que entonces la persona siempre va a ir, como quien dice, 1 milla o 2 millas más allá de aquello. Cuando eso sucede, entonces es lo que la Biblia dice, Santiago capítulo 1, verso 14, y dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Interesante. Entonces ahora la persona es tentado y llevado y seducido por su propia pasión. Esta palabra es importante, del griego, y es la palabra epetumia. Y esa palabra significa el deseo, el anhelo, y también significa el deseo de lo prohibido. Y esto es el término que en griego significa, y es la palabra lujuria. Esta palabra viene de otra que es epitumeo, y significa tener un deseo por algo por largo tiempo, tener un deseo por largo tiempo. Significa también codiciar una cosa prohibida, por supuesto, y esto ya es cuando el enemigo entonces ya estableció una pasión que, explicado en la manera que lo hice, es un nivel que te establece, que va más allá del nivel del placer y el deseo y el deleite normal que Dios puso en nuestra vida. Dios ha puesto, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, placeres legítimos en nuestro sistema humano, pero hay placeres ilegítimos. Entonces la tentación, cuando llega a esa parte química, lo que busca es que aquella persona ya no se conforme con los placeres legítimos y vaya a los placeres ilegítimos. Siendo así entonces de que entre más tentaciones del mismo carácter se produce en alguien,
Entonces, esta parte de la corteza prefrontal es la que está experimentando un enjuague, es la que experimenta un rewash, diríamos aquí en Estados Unidos, y entonces le borró la medida que tenía y le establece una nueva medida, y la persona siempre va a querer más y más y más y más. Entonces eso es lo que hace cada vez cuando se da una tentación del mismo carácter. Te estableció una nueva medida, más de lo natural, viene otra vez esa nueva tentación en el mismo carácter, te subió otra medida, y así sucesivamente hasta que se convierte en una pasión o se convierte en lujuria. Cuando eso sucede, ya la persona ya no tiene la capacidad de razonamiento. Repito, la neurociencia dice que el dominio propio, aquello que nosotros podemos decir, no, en el nombre de Jesús, no, aquí no voy a llegar, eso ya no va a existir cuando se ha dado una tentación constante con el mismo carácter. De tal manera que aquella persona entonces comienza a usar su manera de razonamiento incorrectamente. Piensa entonces, de esto nadie se va a dar cuenta, solo una sola vez, luego me arrepiento, y así sucesivamente. Ya no tiene la capacidad, ya no tiene la lógica, tarda. Los estudiosos dicen que el dominio propio puede tardar hasta 2 años en recuperarse. Y es por eso de que este tema creo que es de mucha importancia. Y finalizo diciendo lo siguiente, y quiero invitarlo a que meditemos en esto. La tentación estimula elevando excesivamente el químico del placer llamado dopamina. Entonces, es ahí donde el esquema de la tentación, en primer lugar, hace su blanco. Y nadie puede decir, a mí no me va a pasar eso, porque todos tenemos ese sistema de recompensa. Lo que tenemos que hacer es conocer cómo trabaja. Y por supuesto, vamos a más adelante a hablar en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque nos dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y como Él ha sido tentado hasta en el sufrimiento, Él es poderoso para socorrernos cuando nosotros somos tentados. Y Pablo dice, nos ha dado una salida. Y esa salida, pues la vamos a ver más adelante en la conclusión de los 3 blancos, donde la tentación impacta. Así es que lo invitamos para que usted, por favor, nos acompañe en los siguientes segmentos de Escudriñando las Escrituras. Queremos, a la luz de la palabra, ir más allá de lo que muchas veces estamos acostumbrados a oír. Vamos a hacer estudios profundos de la palabra, usando etimología bíblica, usando raíces hebreas, griegas, del arameo. Vamos a usar valores numéricos, vamos a usar tantas cosas que nos puedan ayudar a entender realmente el sentido con el que aquellos hombres de Dios escribieron, guiados por el Espíritu Santo. Si hay un tema específico que usted quisiera conocer, escríbanos. Ya recibimos varios mensajes del primer segmento, y para la próxima semana entraremos en una nueva temática contestando a esas inquietudes en el pueblo de Dios. Que Dios los bendiga y los esperamos. Por favor, corra la voz, haga llegar esta nueva faceta ministerial de Escudriñando las Escrituras, para que mucha gente también aprenda con nosotros. Que Dios los bendiga y los esperamos en el próximo segmento de Escudriñando las Escrituras. Hasta pronto. En estos tiempos de confusión, de desinformación, de apostasía y de malas interpretaciones de la palabra de Dios, es necesaria la verdadera revelación del Espíritu Santo, junto con el estudio teológico, hermenéutico y con la etimología de las palabras bíblicas. Esto fue Escudriñando las Escrituras, con los pastores Mario y Luz Rivera y otros ministros invitados que nos estarán guiando a través de la sana doctrina escrita en la palabra de Dios. Quédate pendiente de nuestra próxima emisión y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web.